Génesis capítulo 1 es el libro, es el texto que vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice de la siguiente manera: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies por la mañana, y os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho tiempo, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Repitamos el versículo 3, por favor. Dice: mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Hoy vamos a ver un tema que le hemos puesto: el caso de Sodoma y de Gomorra. Puedes darle la mano a tu vecino y decirle: hoy vamos a ver el caso de Sodoma y Gomorra. Díselo, por favor. ¿Cómo se llama el tema? El caso de Sodoma y Gomorra. El suceso, el acontecimiento de Sodoma y de Gomorra. Puede ocupar su lugar en esta tarde. Sean todos bienvenidos, repito, a la casa del Rey Jesús. Y de verdad que analizar el texto que vamos a leer a continuación, el capítulo, es todo un caso, hermano. Es un suceso, es algo maravilloso. Decía hace un momento, lleno de matices, lleno de detalles. Y yo quiero, antes de leer las porciones que me tocan o que corresponde leer, decirles, hermanos, que lo que pasa en el libro de Génesis, como en todos los demás libros, como en la vida misma, es que Dios usa a personas normales, no usa superhombres. Alguien se convierte en un superhombre cuando está de rodillas ante Dios. Dicen por ahí que un hombre verdaderamente es grande cuando está de rodillas ante su Creador. Eso habla de la vulnerabilidad del ser humano. No crea que porque estamos con una corbatita aquí adelante, grupo de alabanza, panderos o pastores, ya la libramos. No, mientras nosotros vivimos a la expectativa de lo que Dios quiere hacer, en el secreto de Dios, escuchando su palabra, alineándonos a su palabra, Dios empieza a abrir puertas milagrosamente. Algunas se tardan más en abrir, algunos parecen esas puertas que se atoran y no se abren tan rápido, pero al tiempo se van abriendo. Pero cuando uno empieza a andar mal, esas puertas se cierran. Dios no nos bendice por los viejos tiempos. No nos bendice así como no. Es más, cuando uso esta palabra, que Dios no nos bendice por los viejos tiempos, tenemos que aclarar que las bendiciones de las que me estoy refiriendo son aquellas cosas sobrenaturales que muchas veces esperamos que pasen en nuestra vida y que por alguna razón divina pasan. Porque si yo dijera o si yo hablara de la palabra bendición como tal, hermanos, bendición es respirar, bendición es abrir nuestros ojos. Y usted sabrá que andando mal nuestros ojos son abiertos. Usted sabrá que andando incorrectamente, incluso en rebeldía, Dios nos sigue bendiciendo con el simple hecho de vivir esta vida. Entonces yo quiero aclarar esto, porque repito, lo que vamos a ver hoy nos va a originar muchas preguntas. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y la mayoría de los detalles, como en cada episodio bíblico, como en cada historia bíblica, es o que pasan cosas malas o cosas raras, es porque usted va a ver que nunca consultaron a Dios, o que tomaron decisiones bajo su conveniencia. Hay una palabra que por ahí se me fue. Hay personas que tomaron decisiones bajo lo que ellos sacaron como conclusiones. Esa es la palabra correcta. Entonces usted, hermano, no saque conclusiones a la carrera. Tenemos un libro que es como nuestra guía. No como, es nuestra guía. Ahí está trazado directamente lo que podemos hacer, lo que debemos de hacer. Ahora, ¿acaso no puedo sacar mis propias conclusiones? Claro,
Pero esas conclusiones, sin la bendición de Dios, va a hacer que nos demos de golpes en la vida. Por eso, cuando venimos a la iglesia, usted no diga nunca, es que el pastor me dijo que hiciera esto. Es que no, se supone, se entiende que todos tenemos este bendito libro, la Biblia. ¿Puedes mostrar tu Biblia? Dile a tu vecino, ¿dónde está tu Biblia? Dile. Quiero ver tu Biblia, dile, ya enojado, ¿no? Pero levanten su Biblia, que lo vean las cámaras de TV Azteca, ¿verdad? Ojalá que nos lo patrocinara por ahí. Muy bien. Entonces, la Biblia no la podemos traer solamente como un distintivo cristiano. Es un distintivo, pero no lo use como un distintivo solamente, sino léala, búsquelo. Y cuando Dios hable a su vida, no diga, es que el pastor dice que no debo echar trago. No, la Biblia dice que no veamos al vino cuando saca esa espuma, cuando ese color rojo por ahí nos cautiva. No, es que el pastor dice que no debo andar de mujeriego, dijera mi pastor, o de hombreriega a las mujeres. No, que es importante que cuidamos nuestra vida espiritual para que entonces vengan bendiciones. Es que el pastor me dijo que tengo que pedirle permiso a mi mamá porque dice que lo honre. No, yo no digo eso, yo lo prediqué. Yo lo traté de interpretar, y no una interpretación meramente personal. Trato de no interpretar nada, trato de ser lo más explícito posible. Aquí entra la palabra, lo más literalmente posible, aunque hay cosas en la Biblia que han de una manera u otra interpretarse para darle el sentido correcto. Bueno, ya que dimos esa introducción, quiero hablarles que la Biblia nos enseña que en cierto momento dos ángeles se acercaron a un lugar llamado Sodoma. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que vivían muy mal, que vivían en mucho pecado, y los pecados eran diferentes. No había respeto en muchas situaciones, pero uno de los pecados más delicados era la promiscuidad sexual. Tenía que ver con las cuestiones sexuales. Entonces, la Biblia dice que el clamor del pecado había llegado hasta la presencia de Dios, y Dios envía a dos personas. Se acordará que el jueves pasado hablamos acerca de no dejar de interceder, y vimos ahí cómo Dios visita a Abraham, y él sabe de una manera o intuye que quienes vienen a visitarlo al caer la tarde son esos personajes, y tienen que ver con personajes que tienen que ver con Dios, personajes divinos. La Biblia no da mucha luz acerca de quién es ser literalmente, pero hay unos que han dicho, bueno, el mismo Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, puesto de que lo que hace Abraham es agacharse, es inclinarse, es adorar. Y una de las cosas que es que ahí le da a Dios una promesa, y usted conoce la historia. Bueno, en este momento hay dos ángeles que llegan hacia Sodoma y Gomorra. Ya sé por qué les dije lo anterior, porque Dios le revela a Abraham y le dice, voy a destruir a esas comunidades que están en pecado. Y Abraham empieza a interceder, a decirle, no, ¿acaso si no hay 50 justos en el pueblo vas a condenar también a la gente mala? Y empieza a ver como una especie de estira y afloja, digámoslo así, ¿verdad?, entre Dios y Abraham. Pero hasta el final Abraham le dice, y si hubieran 10 personas que vivieran bien, ¿acaso matarías a todos? ¿Destruirías a todos? Y Dios le dice, por esos 10 voy a tener misericordia. El chiste está que no había ni 10 personas, pero dentro de esas ciudades estaba también Lot y su familia, que se entienden que eran personas prudentes, que eran personas que estaban viviendo lo más correctamente posible. Así que lo que leímos relata que esos seres angelicales, cuando llegan, son abordados por Lot, y casi tienen las mismas características que Abraham tuvo. Los recibe, los atiende. Ellos iban a quedarse en la calle, no sé, por alguna razón, pero este hombre dice no. Y después de porfiar, de luchar con ellos, de convencerlos, los trae hasta su casa. Y aquí es donde empieza el relato que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque dice el versículo número 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones, y lo dice literalmente, de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué dice el versículo 5? Ayúdeme a leerlo, por favor. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche?
sácalos para que que dice, para que los conozcamos. Esa palabra conozcamos no habla de que querían saber quiénes eran, de qué ciudad venían o que tener una amistad con ellos. Esa palabra conocer o esa palabra conozcamos se dice que es un eufemismo y es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 4 versículo 1 cuando Dios dice o se escribe y conoció a Adán a su mujer Eva. No significa que en ese momento la vio o la conoció, como a veces nosotros decimos, es que yo conozco a fulano de tal. Esa expresión de conocer significa que tú sabes quién es, aunque es una palabra mal dicha, porque conocer a alguien va más allá de saber quién es. Por ejemplo, yo no es que lo conozca a usted, no sé quién es. Algunos me dicen que llegan a la iglesia y tienen carita de buena gente, pero yo no los conozco verdaderamente. Dicen por ahí, caras vemos. Primera de Héctor capítulo 2 versículo 4, ¿no? Pero aquí esta palabra conocer se refiere a tener intimidad con ellos. Cuando esas personas, mire qué tan mal estaba Sodoma y Gomorra, qué tan mal estaba, que cuando ellos se dieron cuenta, alguien les ha de haber dicho el chisme, hey, en la casa de Lot se hospedaron unos varones, tenían este tipo de rostro, eran una chulada, tal vez dirían algunos, son guapos. Lo que había era un grado de homosexualidad muy alto en esa ciudad, a tal grado de que se acercan a la casa de Lot y le dicen, todo dice los varones, y lo recalca, los que iban adelante eran los hombres varones de aquella ciudad. Y cuando ellos llegan a donde está Lot, le dicen, queremos pedirte que nos digas quiénes son, sácalos, que los queremos conocer. Lo que está refiriendo en este pasaje es que ellos querían tener relaciones sexuales con estos seres, a lo cual este hombre llamado Lot dice la Biblia que él lo que hace es adelantarse y cerrar la puerta de su casa tras sí, para que ellos no tuvieran oportunidad de entrar a la mala, vamos a decirlo así. Si usted se da cuenta y está tratando de analizar, o como digo yo cuando estoy pensando, le está carburando el asunto, estamos hablando de los primeros hombres, estamos hablando del Génesis, que después de cuando Dios manda ese diluvio para destruir a toda la ciudad, se levanta una generación nueva, una generación mejor, pero una generación que cuando se aleja de Dios, escúcheme bien, se pervierte. El ser humano es así. No le cuente, o sea, que no le vengan con el cuento de que no necesitamos llegar a Dios y estar en una iglesia. Probablemente no en una iglesia. Y perdóneme si soy un poco explícito en eso. O sea, me voy a ir de la iglesia. No. Lo que yo no quiero que usted crea es que tiene que estar exactamente en una iglesia como para sentir la cobertura. No, pero en una iglesia, el funcionamiento de una iglesia es integral. Te permite que tú seas visitado y visitar a otros. Te permite un cierto tipo de crecimiento, de crecer con la gente, de darte cuenta que somos seres humanos, que no somos perfectos, que somos personas comunes y corrientes, que nadie es mayor que otro ni mejor que otro. Esas pequeñas situaciones en un gran crisol de identidades y de pensamientos nos hacen ir creciendo en nuestra vida y darnos cuenta por qué venimos a la iglesia. Si usted viene por alguien o si usted viene por Cristo, normalmente hemos escuchado, hermano, usted no ponga la vista en la gente. Y es así, usted ponga la mirada en Dios. Pero este tipo de formación nos hace que nosotros vayamos avanzando y darnos cuenta cuánto necesitamos de la ayuda mutua, de la ayuda en el crecimiento espiritual. Hace unos días, estando en un grupo de amistad, me llamó mucho la atención que una hermana abriera su corazón y dijera, yo no quería nada ya de Dios. Siendo ya una persona que está sirviendo, se sentía muy mal y decía, me sentía tan mal que un día me dijeron que fuéramos a hacer la visita a una hermana. La hermana estaba ahí a quien fueron a visitar. Obviamente ya la situación había cambiado, pero dice, cuando yo fui a visitar sin ganas de visitar, me encuentro que la hermana que vamos a visitar, la hermanita nueva, digámoslo así, tiene muchos más problemas que yo. Y ahí me pude dar cuenta cómo yo me estaba ahogando en un vaso de agua, casi quiso decir. Entonces, cuando nosotros crecemos y avanzamos en una iglesia,
por más que yo pueda decirles que no necesita estar así, el crecimiento nos permite eso. Esto nos permite ir conociendo más de Dios. Y no creas que cuando te dicen, no, pero yo no me voy a alejar, yo voy a conocer a Dios, porque, o no es que yo me aleje, pero Dios donde quiera está, yo lo veo en un árbol. Esos son cuentos, hermanos. Cuando te dicen, no, yo soy maduro, yo no me alejo. Hay gente que me ha dicho, pastor, pero todavía me lo dicen así en tono poético. ¿Cómo me voy a alejar yo, pastor? ¿Cómo me voy a alejar yo? Hasta de repente se les va hasta el sonido, ¿no? Entiendo que es como, ¿no? ¿Cómo? No, yo no me alejo, no, sí, pasé por acá. Él se está echando porras para hacerme creer, en alguno de los casos, que no es que se está alejando, está dejando el cargo nada más, pero no. Lo que está dejando es algo que en algún momento nos ancla, nos ayuda, nos mantiene, nos da fuerza. Ahora, no significa que un ministerio sea nuestra bendición, pero quiera o no, el estar involucrado nos hace que estemos activos y nuestro corazón palpitando. Entonces es muy importante saber que cuando una familia empieza a venir y se alegra, usted va a ver el crecimiento y usted empieza a ver en su vida como que se está levantando una pared espiritual para crecimiento, una muralla, un bloque tras otro, y empiezan a crecer. Y de la misma manera hemos visto en muchos casos cómo esa pared que se va levantando, se empieza a caerse las piedras, los ladrillos, los bloques que lo formaban, hasta quedar de repente solo el cimiento. Eso no te debe de pasar a ti. Cuando te des cuenta que vas para adelante, va, gloria a Dios. Pero cuando te des cuenta que esa pared empieza a caerle los ladrillos o las piedras, date cuenta que no van para bien, sino van para mal. La Biblia dice incluso en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 17. Usted sabe que el texto de San Juan 3:16 dice que dice, mis hermanos, pues Dios muestra su amor. No, ¿cómo está? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, dice, sea salvo por él. O sea, él nos da a entender que la condenación tiene que ver por no haberle aceptado. Y el siguiente versículo nos dice claramente que Jesús venía a esta tierra como la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Lo puede leer? Juan capítulo 3 versículo 18. Vamos a leerlo, por favor. No quite su dedo del renglón. Juan, Evangelio de Juan. Yo le pido que lo haga para que podamos tener la afinidad de buscar en nuestra Biblia, la capacidad de buscar en nuestra Biblia. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no ha creído, el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Lea y ayúdeme a leer el versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué dice? Ahora, ¿por qué dice eso? Ese texto, hermano, no solamente habla de lo que el hombre hace en el Nuevo Testamento. Es cierto que dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Note que en esta porción que vamos a leer, esas tinieblas, esa maldad ha existido siempre y va a seguir hasta existiendo mientras la luz del sol salga, mientras la vida siga en esta tierra. Una persona sin Dios no puede vivir correctamente. No puede decir, no, es que yo ya tengo conceptos en mi vida, tengo buenos principios, tengo buenos ideales, tengo buena enseñanza y no me hace falta Dios. No. Porque lo que te hace a ti y a mí una persona diferente se llama tener temor a Dios. Y temor a Dios no es lo mismo que miedo a Dios. Cuida eso que te digo. Tener miedo es hacer, ay, no lo voy a hacer. O sea, tengo muchas ganas de hacerlo, quiero hacer, me estoy muriendo por hacerlo, pero como sé que Dios me va a castigar, no. Y nunca visite así usted. Vamos a la iglesia, si no vaya al infierno. Ahí te vas a chicharronar ahí, me va a dar risa con un chicharrón de no. Yo creo que es importante no hablar de eso, porque entonces la gente va a pensar que lo que le estamos diciendo es meterles miedo, infundirles miedo, porque no podemos acercarnos a Dios por miedo. Entonces, temor a Dios es reverencia, es respeto, es amor a Dios. Yo hago las cosas, un ejemplo, o no hago las cosas por temor a Dios, por reverencia,
por respeto, porque amo a Dios, porque amo a mi esposa, porque amo a mis hijas, porque quiero vivir agradando al Dios Todopoderoso. Eso no es miedo a Dios, eso es temor a Dios, reverencia a Dios. Y aquí nos vamos a dar cuenta que pasados los años, Dios visita una aldea a través de estos ángeles, porque las cosas estaban muy mal, porque las cosas se estaban poniendo feas y porque mucha gente estaba haciendo cosas incorrectas. Repito, a tal grado que ahora las personas están queriendo meterse con estos ángeles. Ahora, escuche lo que dice el versículo número 5, perdón, versículo número 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Se da cuenta? He aquí ahora, escucha lo que dice el 8. Preste mucha atención al versículo 8. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ahora, algo que quiero decirles y que quiero explicarles aquí es que Dios no avala la situación que está teniendo este hombre llamado Lot, porque es una locura lo que está diciendo. Miren, no toquen a estos ángeles. Tengo a 2 hijas vírgenes que no han conocido, que no están casadas. Se las ofrezco en garantía. Hagamos un trueque. La Biblia no da mucha idea de por qué hizo Lot esto. Investigué y algunos historiadores o algunos estudiosos de la palabra dice que es porque estaba viendo el grado de responsabilidad de cuidar a estos varones angelicales, en quienes él sabía que iba a producir una situación más delicada de que hacerle daño a sus hijas. Repito, pero lo que le estoy diciendo ahorita, no estoy diciendo que Dios avala el hecho de decir: mira, poner a tus hijas antes que otra cosa. No. Porque a mí me llamó mucho la atención desde tiempo el leer este texto. Repito, estamos hablando de personas, de seres humanos comunes, corrientes. A ver, la palabra corriente se escucha un poco rara, pero que muchas veces ante situaciones delicadas no sabemos cómo actuar. Ahora, el caso es que aunque este hombre dice, ¿verdad?, saben que tengo 2 hijas a las que puedo ofrecer, y no toquen por favor a estos seres angelicales o a estos varones, hay algo que sucede. Y dice el versículo número 9: ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Aquí vemos cómo estas personas estaban decididas. Su corazón estaba tan mal, su actitud estaba tan incorrecta, que ni siquiera quisieron tomar en cuenta la, la bendición, el ofrecimiento de este hombre llamado Lot, al decir: no se metan con estos varones. Tengo 2 hijas a las cuales puedo darles en vez de estos caballeros. Sin embargo, ellos estaban decididos. Y ellos dicen: bueno, tú que no eras ni de acá, tú eres un forastero que viniste a vivir, eres un intruso, y tú vas a venir a poner leyes a esta ciudad. Es ahora para que se te quite lo metido, lo intercesor o lo justo que te crees. A ti te haremos más mal que a ellos. Pero aquí pasa algo milagrosamente, porque repito, hay cosas que no entendemos al 100%. La Biblia dice que estos varones alargan sus manos, o alargan una de sus manos, para meter a este hombre llamado Lot a su casa, y cierran la puerta. Y hay algo que pasa, y quiero que lo leamos. Después de eso, estos hombres ponen ceguera en los ojos de la ciudad. Y una cosa sorprendente es que ellos ni les importa eso, ni les importa, porque aún ellos, aún ciegos, aún con ese problema de ceguera, aún con ese problema en sus ojos, siguen trastocando para ver si encuentran la puerta y poder encontrarlo. Lo que a mí me llama mucho la atención es que por
muy enojado que alguien pueda estar, o por mucho que uno desee algo, hermano, cuando tocan tu cuerpo, o en este caso alguien no pueda ver, ¿tú crees que estarían más interesados por seguir buscando la puerta o por agarrar aquello incorrecto que darse cuenta de que están ciegos? Yo creo que el estar ciego en ese momento, cuando eso pasa de una manera milagrosa, obviamente era Dios cuidando a su hijo, cuidando a su siervo, pero ellos ni siquiera se dan cuenta, o lo que es peor, aún así el deseo desbordado de su corazón mal habido estaba siendo parte de buscar algo incorrecto. Analicémoslo, por favor. Dice el versículo número 10: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Lea el 11 conmigo. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban. ¿Qué dice, hermanos? Que se fatigaban buscando la puerta. O sea, a ellos no les importó. Ellos ahora sabían que lo que necesitaban eran a estas personas, querían estar con ellos, y no les importaba que estuvieran ciegos, que sus ojos no pudieran ver. Ellos seguían viendo dónde está y tocaban las paredes, iban buscando la puerta, ciegos de su alma y ciegos de sus ojos también. Por eso te decía hace un momento que la maldad que había en estas ciudades, en estos pueblos, era demasiado exagerada, a tal punto de que ahora están ciegos y no dicen que empezaron a decir ¿por qué nos pusieron esto? O ¿por qué? O no, simplemente se fatigaban buscando la puerta para entrar y buscar tener placer con estas personas. Ya en ese momento dice la Biblia que Dios les empieza a revelar a Lot y le dice: vamos a sacarlos de aquí, porque esta ciudad va a ser destruida, porque el pecado ha subido delante de los ojos de Dios. Y ellos empiezan a buscar. Los ángeles le dicen: ¿hay algún familiar más? ¿Qué familia, qué conocidos tienes acá? A lo cual Lot le dice: ¿sabe qué? Solamente tengo a mi esposa y a mis hijas y a mis yernos, o quienes van a ser mis yernos. Pero a esos yernos pareciera ser que lo que les decía Lot era una broma, era una burla. Por lo cual lo que hacen es salir corriendo ellos como familia. Y mientras ellos van corriendo, hay una orden de que no se va a destruir Sodoma y Gomorra hasta que ellos logren salir tras la ciudad, fuera de la ciudad. Pero este hombre llamado Lot sincero dice: no voy a alcanzar a llegar, algo puede pasarme en el camino, alguna tentación. Y eso es una cosa que a mí me llama la atención, hermanos, y yo quiero que usted la analice, por favor. Nosotros tenemos que ser muy honestos y darnos cuenta cuando algo nos supera. No juegues al valiente. No digas: antes yo tenía un problema de pecado en mi vida y no aguantaba, pero ahora yo puedo irme a esos lugares incorrectos y yo salgo adelante porque Dios está conmigo. No juegues con eso. No juegues con eso. Eso es algo incoherente. Yo sé que Dios te da la fuerza, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tú sabes tus capacidades, tú te conoces. Has vivido contigo o en ti, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tienes? 20, 30, 50, 40, 45, no sé. Nosotros nos conocemos. Nadie más. Es más, hay ocasiones que te puedo decir que muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos, pero Dios sí nos conoce. Y a veces Dios te va a mandar llamados de alerta: no vayas, no es el tiempo. Aunque te voy a decir una cosa, que sea la voluntad de Dios que vayas a un lugar y que sea el tiempo de Dios, son dos cosas diferentes. Es como, por ejemplo, el noviazgo. Es la voluntad de Dios que te pongas de novio, sí, pero a veces no es el tiempo. Es la voluntad de Dios que te cases, sí, pero a veces no es el tiempo. Entonces uno de repente tergiversa o desubica ese pensamiento. ¿Por qué? Porque uno dice: no, es que es de Dios. Sí, es de Dios, pero todo tiene un tiempo. Todo lo que se requiere debajo del cielo, que dice la Biblia, tiene su hora, y todo tiene su tiempo. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes. Lo que vamos a ver aquí a través de lo que dice Lot es que cuando el ángel le dice: sabes que tienes que huir hacia la montaña, Lot dice: no voy a lograr, algo pasa, échame la mano, ayúdame y déjame irme a esta ciudad que está un poco más cercana, porque si yo logro llegar ahí voy a estar más en paz. Y ellos hacen un convenio
Y Dios le dice: no voy a destruir la ciudad hasta que tú logres llegar ahí. Solo te voy a pedir un favor. Le dice: no voltees atrás. El tema que estamos viendo acá, la serie que estamos viendo acá, se llama El principio del orden. ¿Por qué se llama el principio del orden? Porque Génesis nos va a relatar un sinnúmero de cosas donde el amor de Dios es tan grande, pero que es tan grande también ordena las cosas. Yo sé que tú como papá eres un papá que amas a tus hijos. ¿Cuántos papás que están acá aman a sus hijos? Digan amén, pero fuertemente, digan amén. Y porque los amas, los ordenas. Porque los amas, los disciplinas. Porque algún hijo va a decir: pero mi papá me ama mucho, porque casi es Hitler viviendo en mi casa. Es que usted también como hijo de repente es medio bueno, hablemos de otra cosa. Entonces yo creo que es importante que sepamos que una cosa es el amor que podamos tener, y el amor de Dios es grande, es maravilloso, pero porque Él quiere también ordenarnos. Es más, puntos que no se pueden pasar por alto. Uno ve acá que Dios va a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero antes de ello hay una oportunidad, y va y busca a las personas que están viviendo correctamente y no encuentra a nadie, solamente a Lot con su familia. Incluso hasta los que iban a ser llenos iban a ser parte de la bendición, pero no quieren los ingratos y se ríen y se burlan de eso. Entonces Dios da oportunidades, y en medio de ese orden Dios anhela que la gente se dé cuenta de detalles. Dios le dice: solamente mientras vas corriendo a esa ciudad llamada Zoar, no voltees atrás, no mires atrás. ¿Te has dado cuenta de esto que es importante? A veces Dios nos dice, o la palabra nos dice, que aquella persona que pone sus manos en el arado, tomando en cuenta que el arado simboliza el evangelio, el camino de Dios, el camino correcto, el camino hacia adelante. Dice: aquel que poniendo sus manos sobre el arado voltea a ver hacia atrás, dice la Biblia, no es digno de mí. ¿Qué significa eso? Aquella persona que va para adelante, pero que de repente lo que hace es simplemente vacilar, jugar, estar bien y estar mal, llega un momento en que no es digno, no porque el pastor diga que no es digno, sino porque está tomando las cosas a juego, porque lo está tomando las cosas como un beneficio solamente, porque está tomando las cosas solo para que se entretenga. Y Dios nos dice que tenemos que ordenar esas áreas. Eso es lo que vamos a leer a continuación en estos versículos siguientes. Versículo número 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Refiriéndose a la familia, yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas parecía a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones, asieron de él, de su mano, de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos. ¿Qué dice, por favor, del versículo 19 al versículo 21? Fuertemente: he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad de que has hablado. Prácticamente Lot está haciendo: échame la mano, no voy a alcanzar. Repito, él se conocía, él sabía que Dios le estaba dando una oportunidad. ¿Me siguen hasta acá, mis hermanitos? Yo no sé si usted sabe que Dios le está dando una oportunidad, pero a veces las oportunidades no las valoramos. El día de ayer
Fue una tarde muy complicada, puesto de que a uno de mis cuñados lo operaron. Él tiene un problema en su corazón. Yo les pido de corazón también que estemos orando por él. Él se llama Pablo Pérez Pardo, es hermano de mi esposa, y él van a tener que practicarle una cirugía a corazón abierto por un problema muy delicado que tiene en su corazón. Ayer se intentó hacer una intervención, un cateterismo, pero no dio resultado. A lo que yo quiero llegar, eso fue como una especie de comercial, digámoslo así. Mientras estábamos en esa clínica, una hermana que tiene muchos años que conocimos, nos decía que como su hija en el COVID iba a morir, y como uno de sus yernos también iba a morir. Y dice que en los momentos más difíciles, tanto del COVID como en la situación de su yerno, que casi lo mataban, porque él, siendo trailero, lo secuestraron, y prácticamente él escuchó que cortaron cartucho porque lo tenían con los ojos vendados para darle el tiro de gracia, y antes de dispararle le hablaron por teléfono a la persona, al sicario, a la persona mala, y le decía, escuchaba en el altavoz decir: ¿sabes qué? No es este, no lo tienes que liquidar. Y la respuesta a la pregunta: ¿y qué hago con este? Pues así como quien está tomando una decisión de que a dónde vamos, o cualquier decisión, ¿qué hago? ¿Lo dejo así nada más que se vaya, o dime tú? Y la respuesta fue: déjenlo libre, déjenlo ir. Y simplemente en su oración, que él no es cristiano, me comenta, es: Señor, dame una oportunidad. Lo mismo que dijo su hija: dame una oportunidad. Lo delicado del asunto, hermanos, es que Dios no tiene problema con darnos una oportunidad. Yo no sé si Dios te ha dado una oportunidad a ti desde cuando eras pequeñito, o en cuestiones matrimoniales, en cuestiones personales, en cuestiones de enfermedad. No lo sé. Lo único que sí sé es que muchas veces esas oportunidades las pasamos por alto, se nos olvidan. Y este hombre llamado Lot está buscando la oportunidad y le dice: yo no voy a lograr llegar hasta allá. Dios iba a destruir toda la ciudad, pero había una comunidad pequeñita, y le dice: dame chance, está pequeña, no voy a lograr llegar hasta allá, dame la oportunidad. Y Dios le dice: está bien, esa ciudad no la voy a destruir, solo quiero que alcances a llegar ahí y no mires atrás. La Biblia dice que el ángel le decía: date prisa, versículo 22, date prisa, escápate allá, porque nada podrá hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, toda la ciudad de aquella llanura miró, y aquí el humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde estaba Lot, o donde Lot estaba. Mientras voy terminando con esta historia, la cual le hemos puesto el caso de Sodoma y Gomorra, yo quiero preguntarte, hermano, ¿cuál es el caso que estás viviendo tú? Cada familia, dicen por ahí que cada cabeza es un mundo. ¿Ha escuchado esa frase? Cada cabeza, cada vida, cada persona, cada familia es un caso. Hay casos que son muy extremos, a veces a manera de broma. Bueno, no sé qué tan de broma, pero de repente hay personas que se refieren a otra: este es un caso perdido, dicen algunos. Tu caso no está perdido, tu situación no está perdida. Tú estás aquí, como mi esposa a veces dice esta palabra, ella la dice mucho: estás aquí con un bendito propósito, bendito propósito. Tu vida no es un caso perdido, tu familia no es un caso perdido, pero es muy importante que tú no tomes decisiones al ahí se va, ni digas: no, yo sí puedo, y yo con la ayuda de Dios, o sin la ayuda de Dios. Eso se llama orgullo, eso se llama soberbia. Y cuando Dios empieza a alinear nuestra vida, Dios quiere que nuestro orgullo, que nuestra soberbia sea desplazada, porque eso es como el óxido
que va acabando los aluminios o las puertas de fierro. Eso es como algo que va destruyendo y carcomiéndote tu vida. Por eso creo que Dios nos guió para hablar acerca de el principio del orden. El orden en nuestra vida va a hacer lo que la vida nos sonría. El orden en nuestra vida, aunque sea muy difícil de aceptar, va a hacer que tú sientas que la vida, si no te aplaude, por lo menos está contigo. Hay cosas que vas a ver de una manera diferente, pero siempre y cuando, repito, tú pongas atención a estos pequeños pasajes. Aquí encontramos a un a un Lot que ofrece a sus hijas. Cuando yo lo leí la primera vez, dije, yo no tenía hijas todavía o hijos. Yo dije, Dios mío, qué raro lo que está pasando acá. Y a veces uno se pone a buscar por qué Lot hizo eso y uno no entiende, uno no sabe. Pero luego dice la Biblia también, y no tendré la oportunidad de leer este pasaje, que después, escúcheme bien, que después de que esto pasa y esos hombres, o este hombre Lot y sus hijas, se van a vivir a una cueva, puesto de que se meten ahí para vivir. Después las hijas, sin consultar a Dios, toda la ciudad se ha acabado, se ha consumido toda la gente que está ahí, obviamente las personas más cercanas. Y las hijas de Lot lo emborrachan y las dos tienen relaciones sexuales con su padre y ellas decían, es para que nuestra descendencia siga fructificando, ya que no tenemos esposo, ya que no tenemos marido, y ya que a Dios se le ocurrió quemar a todos los que habían, y por lo mucho y desafortunadamente muchos no eran ni bien varones, entonces nos metamos con el viejo. Y dice la Biblia que durante 2 ocasiones lo emborrachan, y estando ebrio, ellas se meten a vivir con él. Por eso cuando uno lee estas historias, uno dice, qué sorprendente es que aún Dios bendiciéndonos, a veces nos confiamos. Yo estoy bien. Y mira, poquito estoy llegando a la iglesia. Medio llego, medio. Eso sí, el culto de resurrección fue un trauma porque se me cerraba el ojo, se me cerraba la garganta, ¿verdad? Y ya no sabía ni qué hacer, pero lo logré. Y ya con eso pensamos que logramos todo. No. Deja que Dios siga tomando tu mano. Deja que Dios siga caminando contigo. Deja que Dios te siga guiando. No te confíes, porque el caso de Sodoma y de Gomorra fue delicado. Hay un hombre llamado Abraham ahí intercediendo, Señor, si hubieran 40, si hubieran 50, si hubieran 30, el chiste está que no habían ni 5. Era solamente Lot, su esposa y sus 2 hijas. Lo más curioso es que ni su esposa pudo salir de ese lugar, porque le dijeron solamente una cosa. ¿Qué le dijeron a la mujer? O a la familia, ¿qué le dijeron? No voltees atrás, no mires atrás. Los historiadores han dicho que probablemente el corazón de la esposa de Lot estaba en sus pertenencias, en el mundo. Y muchas veces, aunque venimos a la iglesia, nuestro corazón sigue estando en el mundo. Venimos a la iglesia porque nos sentimos bien, porque hay buenas amistades, porque hay gente que no es tan mala. Y decimos, para tener gente tan mala allá afuera, amigos, mejor alguien que no está tan mal. Tenemos amistades, pero ese no es el enfoque, hermano, del evangelio. El enfoque es que tú y yo reconozcamos que hace más de 2000 años Jesucristo vino a esta tierra para morir por nosotros, darnos vida en abundancia, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, lavarnos con la sangre de Cristo. No sé para usted cuál sea el mejor detergente, ni el mejor cloro que deje limpia la ropa, pero te puedo garantizar que ni un detergente ni el cloro más poderoso se compara a lo que la sangre de Cristo puede hacer, porque Él puede blanquear lo más negro de nuestra alma, lo más negro de nuestro corazón, lo más negro de nuestro pensamiento. Dios lo puede cambiar si tú lo crees y estás comprendiendo lo que te estoy diciendo. Dar un aplauso fuerte. No existe el rendidor fulano ni el cloro fulano merengano. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos aparta de toda maldad. Pero seguimos siendo humanos. Pero seguimos siendo. Yo soy pastor, con la bendición de Dios, con mi familia, pastores de la iglesia. Pero seguimos siendo humanos. Aquí vemos al grupo de alabanza que Dios lo está bendiciendo, pero siguen siendo
Ayúdenme, por favor. Usted va a las panderistas, bien bonita, bien arreglada, bien perfumada, bien jalada el moño, bien alineada, pero siguen siendo. Vienen los de multimedia, ¿verdad? Que no son los hombres de negro, ese es su uniforme, ¿verdad? Y aunque se ven así bien tipazos, ¿verdad? Tipo Dante Gebel en una prédica, siguen siendo. Y usted, que busca su mejor ropa y viene a la iglesia y parece que de repente, no digo por ti, lo digo porque está al lado, se quita los cachos, se pone la aureola y entra a la iglesia a alabar al Señor, sigue siendo. Porque hay gente que así le pasa. Llega a la iglesia y entra a los sugieres como que se quita los cachitos, ahí lo deja, no te vayas a ir, agarra la aureola y entra, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Como vio el concierto de Luis Miguel, alabaré, alabaré. Una vez termine el culto, ¿dónde dejaron mis cachos? Estos cachos no se notan tan más grandes. Bueno, pero lo voy a agarrar de todos modos. Deja la aureola y se encasqueta los cachos. Y se sube al carro. Te dije que no viniera. Aleluya. Bueno, no dice aleluya, dice otras cosas, ¿verdad? Y sigue siendo el mismo cachudo. Por eso mi pastor siempre dice esto. Cuando yo bautizo, dice, es tremendo mi pastor, ¿no? Dice, yo no quiero meter diablos secos y sacar diablos remojados, dice él. Sabio mi pastor, ¿verdad? Porque es cierto. Y otra cosa que dijo un día, lo más delicado del bautizo es que lo único que no se bautiza, ¿sabe qué es, hermano? La lengua y la cartera. Porque cuando uno se bautiza así, por eso la lengua no tiene juicio y anda hablando y hablando y hablando, y la cartera quedó allá. Así que en este bautizo que venga, todos vamos a bautizarnos con todo y la lengua y la cartera también, para que la cristiana, para que la cartera sea cristiana y también doña lengua. Muchos dirán, por eso yo no me, qué bárbaro, yo no me había dado cuenta. Yo sí. Entonces, mis hermanos, lejos de toda broma, porque yo sé que algunos estaban cansados, molestos, porque el pastor, esa historia ya me la sabía. Todos tenemos en nuestra vida un caso que tratar. Pero así como en el caso de Sodoma y Gomorra, Dios tuvo misericordia, pero el pueblo no lo quiso aceptar. De la misma manera Dios quiere tener misericordia de ti, pero acéptalo. Dile, ayúdame, échame la mano, Señor. Dile, yo no puedo, de repente, no sé, me levanto y me caigo y de repente ya no me quiero levantar. ¿Qué dijo este hombre llamado Lot? No, ahorita voy al monte, voy a caminar. Él dijo, no puedo, Señor, no voy a alcanzar a llegar. Y le dice, échame la mano, mira, acá esta ciudad más en corto. Si tú me dejas llegar ahí con mi familia, lo vamos a lograr. Y es una ciudad pequeña, no te das cuenta que es pequeñita, no está muy grande, está chiquita. Y el ángel le dijo, ve, porque no voy a destruirlo hasta que tú estés a salvo. Imagínate. No, tú vélo, date prisa, dice, porque no voy a poder hacer nada hasta que tú estés tranquilo. Y llegó Lot con sus 2 hijas, porque su esposa tenía su corazón más en el mundo que en Dios. ¿Tu corazón? Te pregunto esta noche, o Dios nos pregunta, Héctor y Casa del Rey Jesús, sus corazones, ¿en qué están más? ¿En el mundo o en Dios? La Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo, o el que se hace, mejor dicho, amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente tu corazón está en otras cosas y no en Dios. ¿A cuántos de los que están acá Dios les ha dado no una, sino muchas oportunidades? Díganme amén, por favor. ¿Lo estás aprovechando? Si lo estás aprovechando, qué bueno. Y si no, tampoco te voy a decir, ¿cómo es posible? No. Ya la palabra fue dicha. Y yo creo que alguna palabra ha de haber quedado en tu corazón. Y yo estoy seguro que Dios va a bendecirnos esta noche de una manera especial.